La Corte, a través del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC, presenta el ciclo de clases magistrales en apoyo a la formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación. El tema de hoy, Sentencia de Contradicción de Tesis 293/2011, con el maestro Arturo Guerrero Zazueta, Director General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en la Escuela Federal de Formación Judicial ha impartido el curso La Reforma Judicial de 2021, Implicaciones y Alcances, y Reparaciones en casos de violaciones a derechos humanos, Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Juicio de Amparo. Ha sido docente de posgrado en la Escuela Libre de Derecho en el Centro de Estudios de Actuación en Derecho de Querétaro y en la Universidad Latina de América en Morelia, y de licenciatura en la Universidad Anáhuac México Sur. Desde 2018 es árbitro de la Revista Mexicana de Derecho Constitucional y fue consultor para los informes de admisibilidad y de fondo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el Consejo de la Judicatura Federal ha sido secretario ejecutivo del Pleno, presidente del Comité de Transparencia, presidente del Comité de Gobernanza Digital, secretario de la Comisión Especial durante la pandemia por COVID-19, encargado de diseñar e implementar la política integral del combate al nepotismo y coordinador de la Estrategia de Igualdad de Género. En la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, fue profesional administrativo, asesor, secretario auxiliar y secretario de Estudios y Cuenta. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tenemos esta contradicción de tesis, pero creo que hay varios temas que tendremos que reflexionar. Un primero que tiene que ver con la reforma constitucional de 2011. Esta sentencia se emite, perdón, ahí ya estoy viendo algunos typos, una disculpa. Esta sentencia se emite poco después de la reforma constitucional. Digo poco después, no inmediatamente después, pero sí cuando todavía existía cierta efervescencia, aunque, como lo veremos en algunos de los precedentes, no la misma efervescencia que existía cuando se discutieron otros precedentes. O sea, la verdad, estos otros precedentes, quiero enfatizar dos cuestiones, después hablar de algunas de primeras discusiones y luego, digamos, el punto de partida. Entonces, arranco con esto. La reforma constitucional de 2011 me parece que tiene un papel muy, pero muy destacado dentro del enorme listado de modificaciones que ha tenido nuestro texto constitucional. A veces me parece que no ponemos en perspectiva lo que esto representa. Puede haber voces críticas, puede haber algunas que no lo consideran de esta manera. No hay para quienes las modificaciones al texto constitucional son la mayor expresión de la voluntad popular, de la soberanía popular, son una forma de evitar discrepancias o discusiones y en ese sentido pueden resultar bastante benéficas. Me parece que es destacable que desde 1921, 4 años después de que se aprobó la Constitución y salvo un par de periodos relativamente pacíficos al respecto, la Constitución se ha reformado cada 2 años. Y de 1997 a la fecha se reforma mínimo una vez al año. Es interesante que sea del 97 para acá porque fue en ese momento cuando se da la alternancia en el Congreso de la Unión, cuando empieza a haber ya una representación de las oposiciones dentro de nuestro órgano parlamentario, y es a partir de ese momento que empieza a modificarse con mayor frecuencia la Constitución, y creo que esto es precisamente relevante. En los últimos años hemos tenido hasta 13, 14 decretos de reforma constitucional dentro de un año, y hemos tenido decretos de reforma constitucional que han trastocado más de 50 artículos. Entonces, tenemos una Constitución sujeta a muchísimos cambios, y creo que lo que estamos viendo actualmente en el escenario político de estos anuncios a reformas a la Constitución tampoco son algo tan inédito.
A lo mejor no se anunciaban de la misma manera, pero sí es interesante que nuestra Constitución ha tenido esta especie de golpeteo, no me gustaría decir de manoseo, pero sí viene esta necesidad de los distintos actores políticos, de distintos grupos, de colectivos, de partidos que consideran que lograr plasmar algo en nuestra Constitución es una suerte de bien en sí mismo, no es como una promesa cumplida. Y creo que las reformas constitucionales, pues no necesariamente son eso. Hay algunas que lo son, pero normalmente las reformas requieren de implementación. Y por más claro que parezca que está el panorama, todo eso se tiene que interpretar y sin caer en una postura ya realista, dura, pues al final del día, cuando las reformas pasan por tribunales y pasan por los órganos encargados de su aplicación, es cuando empezamos a ver realmente los alcances o digamos, quizás las contenciones que puede llegar a tener. Entonces, en este contexto, destaco solamente 3 puntos de la reforma de 2011. Es una reforma que venía anunciándose desde finales de los 90, que tuvo más de 10 años ya de un proceso de cocción a fuego lento y que a partir de 2009 empieza a cobrar un ritmo mucho más acelerado. Es una reforma que concentra dentro de los primeros 3 párrafos del artículo primero constitucional muchísimas ideas que surgen de la academia, como puede ser el principio por persona, por ejemplo, que tiene que ver con el que de la Corte Interamericana, pero que no es exactamente lo que es la Corte Interamericana. Tiene que ver con algunas cuestiones de derecho constitucional comparado, como ese entendimiento de interpretación conforme, que se introduce el segundo párrafo del artículo primero constitucional. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, este catálogo de principios de progresividad, interdependencia, indivisibilidad, que se establecen en el texto constitucional, vienen del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente estuvieron muy presentes en la discusión de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y eventualmente del de derechos económicos, sociales y culturales. Se recogen múltiples discusiones que se habían tenido de manera conceptual sobre, digamos, académicas, sobre la distinción entre derechos y garantías, ¿no? Sin ir más lejos, toda esta exposición de Luigi Ferrajoli, todo lo que se ha entendido por neoconstitucionalismo, lo que personas como en su momento Lord MacGregor, Miguel Carbonell y muchas personas siguiendo a estos académicos europeos empezaron a poner sobre la mesa. Entonces, vaya, concentramos en 3 párrafos muchísimas ideas. Creo que el análisis de la reforma podría dar per se para todo un diplomado y bueno, si no me falla la memoria, Casas de la Cultura ha hecho una labor también espectacular desde hace varios años precisamente con ese tema. Entonces, bueno, ese es el contenido de la reforma constitucional. Ahora, hablaba hace rato de la efervescencia de la reforma. ¿Y por qué digo la efervescencia de la reforma? Se aprueba el texto constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país es una de las que abandera el nuevo texto constitucional y desde la presidencia del ministro Juan Silva Mesa empieza una labor sumamente interesante para tratar de generar algunos contenidos, buscar, producir capacitaciones, manuales para entender la reforma y viene una labor interpretativa desde consultorías y desde apoyos de presidencia de la Corte, que no necesariamente desde la Corte, sobre principio pro persona, interpretación conforme, sobre las modificaciones al artículo 29 constitucional, sobre la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, etcétera. Pero faltaba la discusión en el pleno de la Corte. Entonces tenías varios manuales, varios instrumentos académicos muy interesantes, muy bien estructurados, muy bien hechos, pero que no necesariamente se sostendrían a la luz de lo que vendría después. Y entonces aquí vale la pena poner sobre la mesa algunos de los precedentes inmediatamente discutidos antes de esta contradicción de tesis. Digo inmediatamente en un uso un poco laxo del lenguaje. Si yo les digo algo como inmediatamente, pues inmediatamente me dirán la charla que tuvieron ayer con la magistrada Marisol Castañeda.
Eso es inmediato, me queda claro. Pero en el contexto de implementación de reformas constitucionales es inmediatamente, puede pasar meses, pueden ser 1, 2, 3 años, y si me apuran para una reforma con la profundidad que tiene la reforma de 2011, una década me parece incluso poco tiempo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, estos precedentes. Está la acción de inconstitucionalidad 155-2007 eh, sobre, bueno, conocido como el caso de Yucatán, donde había una discusión interesante respecto a los trabajos considerados como obligatorios y el carácter que tenían las sanciones penales y esos trabajos, si eran o no violatorios de la Constitución, si eran o no violatorios del texto convencional. Y entonces se genera un debate bastante robusto al interior del Pleno de la Corte y termina aprobándose una postura que es la que sostenía el bloque que en ese momento estaba más preocupado, digamos, por los temas de derecho internacional de los derechos humanos, con 6 votos. Pero lo interesante es que el sexto voto, y el voto que les da la mayoría, viene del ministro Franco, y el ministro Franco no hace una construcción desde el derecho internacional de los derechos humanos, sino que la hace desde lo que él advierte como una posible antinomia al interior del propio texto constitucional, y él la resuelve en su voto, digamos, acudiendo al propio texto constitucional, no a una fuente internacional. Después viene el Varios 912 diagonal 2010, que conforme vayamos avanzando se darán cuenta que toda la parte seria jurídica la tendrán con los otros ponentes. Yo estoy aquí más para el chisme jurídico y para el comentario de ocasión. Entonces, el chisme del Varios 912 es buenísimo. Realmente no arranca con ese expediente Varios 912-2010, que imagino que ya todas le conocen, pero que tiene que ver con la recepción del caso de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Radillo Pacheco. El tema es que no arranca ahí la discusión. La discusión empieza con una consulta trámite 489 diagonal 2010, en la cual el entonces presidente de la Corte, en ese momento estaba el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, y don Guillermo lo que hace es una consulta al Pleno para ver si la sentencia de la Corte Interamericana obligaba al Poder Judicial, si sí lo obligaba, si el cumplimiento que le diera el Poder Judicial debía ser coordinado con los otros poderes del Estado, y si era obligatoria y no tenían que esperar a coordinarse, ¿qué hacer para darle cumplimiento a la sentencia? Esto tiene repercusiones administrativas porque la presidencia de la Corte es la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, y en el Consejo de la Judicatura Federal tenían que analizar si las capacitaciones que venían ordenadas por la Corte Interamericana en la sentencia del caso Radilla eran obligatorias y tenían que ser incorporadas por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Esto era relevante también porque se hablaba del control de convencionalidad y algunas otras cosas que realmente no habían permeado mucho en el ámbito mexicano. Entonces, la cuestión no era menor. Se plantea esa consulta trámite, se da una discusión divertidísima. Si algún día quieren ver, quieren darse una muy buena entretenida con una discusión judicial, échense la última sesión de agosto, me parece, y las primeras sesiones de septiembre de 2010, si no me falla la memoria, y encontrarán algunas discusiones interesantes sobre cuál es el papel del Poder Judicial dentro del Estado mexicano, un intercambio muy relevante sobre si la Corte tenía que esperar a que viniera, literal dicen, algún chico desde Costa Rica con la sentencia bajo el brazo a pedirle su IFE, en ese entonces al ministro presidente, para notificarle. Se van a encontrar joyas muy interesantes, pero eventualmente concluye el Pleno diciendo: sí estamos obligados, no tenemos que esperar a los otros poderes, y la forma de hacerlo es, pues hay que abrir un expediente para analizar el fondo de la cuestión. Y así es como se abre ese expediente Varios 912. En la discusión del expediente Varios 912, el tema tenía que ver con qué hacer sobre el foro militar, qué hacer con el tema de control de convencionalidad, los temas de capacitación, y entonces empiezan a discutir, y en algún punto se abre una discusión sumamente interesante sobre control de convencionalidad, y lo que dice el Pleno de la Corte es: oigan, pues como que
todo esto que estamos diciendo de control ex oficio, que no hay que esperar a que lo digan las partes, etcétera, pues me suena mucho al debate que hemos tenido en México sobre el control concentrado y el control difuso, que aquí hago otro pequeño paréntesis. Nuestra Constitución pareciera que daba lugar a un control difuso de la Constitución. Ahorita veremos el texto del artículo que le da lugar, en el artículo 133 constitucional, y pese a ello, desde la época de la presidencia de Lázaro Cárdenas, en alguna modificación de la integración de la Corte, llega una Corte con una integración bastante más centralista y se opta por una interpretación que sostenía que realmente tenemos un modelo de control concentrado, aunque era un concentrado muy a la mexicana, ¿no? Porque en amparo directo, pues la desaplicación de normas no cambia de lo que te haga una jueza o juez de paz en Navolato, Sinaloa. O sea, desaplicas al final del día. No expulsas la norma, no la expulsas ni para la persona, ni con efectos generales, ni nada. Entonces, digo, aquí metiéndome en cosas polémicas nada más para divertirnos un miércoles por la tarde. Digo, ahorita que nos falta polémica en estos días, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos un control concentrado muy a la mexicana. En el barrio 912 dice, no, vamos a abrir a un control difuso, entonces tendremos un control concentrado junto con un control difuso, ¿no? Y lo que yo he denominado el modelo de control confuso, ¿no? Concentrado con el difuso, y pues que evidentemente iba a tener mucha discusión, muchos debates sobre cuáles serían los alcances, hasta llegar ya a una postura más definida. Ahora, digamos, se discute eso y una de las consideraciones que se hace es qué pasa con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se dice, bueno, si México está condenado, pues es obligación de la Convención Americana ratificada por el Estado mexicano y no hay para dónde hacerse. La sentencia es vinculante en sus términos. Pero para el resto de la jurisprudencia, pues la jurisprudencia será orientaboda, ¿no? Una suerte de tesis aislada. Insoslayable pero superable, pudiéramos decirle. Y entonces, pues bueno, en ese contexto se van dando algunas de las primeras discusiones respecto al tema. Ya lo platicaré un poquito más adelante, pero este asunto se lista en la primera sala, se retira, se vuelve a listar en la primera sala de la Suprema Corte, después se manda al pleno a la Corte, se ve en el pleno, se retira y se vuelve a listar en pleno. O sea, tiene un vaivén interesante el asunto. Y en la primera ocasión en la que se lista el pleno, se hace una discusión interesante respecto a si era susceptible resolver la contradicción a la luz del nuevo texto constitucional o no. Ah, perdón, hablaba de la efervescencia, ya no lo terminé de decir, con el Varios 912, porque ese asunto se resuelve un mes después de la reforma constitucional. Y entonces las ideas pues estaban, digamos, las emociones a flor de piel, todo corría con mucha intensidad y todo sale sin quizá un proceso de meditación, de reposo, de reflexión más profunda, pero pues al final del día se adopta, digamos, una decisión que se va madurando, y entonces llegamos a la 293 de 2011, y ahí el tema ya empieza a tener algunas señales, ¿no? de dudas, de algunos debates interpretativos, y entonces va cambiando mucho la forma en la que se discute este asunto frente a lo que se había discutido en los asuntos previos. No me adelanto, lo retomaré un poquito después, entonces lo dejo ahí. Y después viene, ahora sí, le pongo ahí el marcador. ¿Por qué digo el marcador? Porque cuando tú elaboras un proyecto, cuando tú estás discutiendo dentro de un órgano colegiado, sea cual sea, para que una decisión avance, llámese un proyecto de sentencia, llámese un proyecto o estrategia de ventas, cuando estás ante una junta de gobierno, cuando estás ante la asamblea de accionistas, cuando estás ante la asamblea de profesores en tu universidad, lo que sea, necesitas convencer. Y al momento de intentar convencer, pues ya conoces de antemano cuáles son algunas de las posturas. Y vuelvo a la efervescencia y vuelvo a las reformas y a los procesos de maduración, porque creo que las reformas como esta tienen un proceso, un tiempo de maduración bastante largo que muchas veces no consideramos. Esta es una reforma que al principio se pensaba que iba a ser más retórica que real, y al final termina cambiando radicalmente la forma en la que entendíamos
prácticamente todo, ¿no? De una corte que veía preponderantemente asuntos fiscales, pasamos a una corte que habla ahora de apertura a otras fuentes internacionales, de derechos económicos, sociales y culturales, que en asuntos ambientales ha ido mucho más allá de los tribunales regionales, que habla de consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, que en temas de debido proceso ha tenido unos avances sumamente interesantes, los temas de valoración probatoria, o sea, una corte que ha tenido una evolución muy interesante. Y dentro de esa evolución, creo que no solo ha cambiado la integración de la corte, las propias ministras y ministros han tenido una evolución interesante conforme han ido materializando la reforma constitucional. Si tú analizas la forma en la que aborda ciertos temas el ministro Aguilar Morales, el propio ministro Pérez Dayán, el ministro Pardo Rebolledo, etcétera, no es la misma forma en la que discuten los asuntos hoy que la forma en la que los planteaban en 2011, 2012, en caso del ministro Pérez Dayán, que se incorporó en ese momento, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, etcétera. Todos han tenido, creo que, una evolución muy interesante conforme las propias salas y el pleno han ido asentando algunos de los criterios. ¿Por qué? Porque ya no discutes solamente con la reforma, discutes con tus propios precedentes que interpretan la reforma. Y luego discutes con la interpretación que hiciste de tu interpretación previa de la reforma. Y esta sobreinterpretación es una señal típica y me parece bastante sana de una verdadera justicia constitucional. Eso es lo que ocurre en las justicias constitucionales, eso es lo que ocurre en los tribunales constitucionales. Entonces, los diferendos no necesariamente se resuelven a través de reformas. No para cada discusión que tenemos habría que modificar el texto constitucional. Hay que interpretarlo, hay que interiorizar esa reforma, hay que dejar madurar esa reforma y hay que volverla a interpretar y luego reinterpretar y revisitar las interpretaciones que hicimos previamente. Entonces, regresando al marcador, cuando, y se los cuento desde la óptica de una persona que tuvo participación en el proyecto del asunto. En el tema de consulta previa, me preguntan acá cuál ha sido la evolución histórica. Esta sí que sí, Elaine, la podemos dejar un poquito más adelante, pero adelanto una cosa. En el tema de pueblos y comunidades indígenas pasamos de criterios estrictamente formales a empezar a discutir, por ejemplo, qué es lo que implica que la consulta sea culturalmente apropiada, qué es lo que implica contar realmente con una participación. Y cuando analizas temas de participación de pueblos y comunidades indígenas, también el ver si realmente las personas que participan o que pudieran representar una comunidad se identifican o no con la comunidad. Ha habido ahí una evolución interesante. Acá, ahorita me están preguntando sobre inaplicación de normas constitucionales. Ahorita lo platicamos porque hacia allá vamos a aterrizar hacia el final, Raúl. Entonces, no le doy la vuelta, más bien eso va directo en lo que espero que estemos platicando en aproximadamente una hora. Entonces, cuando les hablo de este marcador, digamos, partíamos de que con las posturas que había en ese momento y que eventualmente se fueron poniendo sobre la mesa, se anticipaba que a favor de una interpretación, digamos, sin el referente a las restricciones, estuviera el ministro Silva Mesa, la ministra Sánchez Cordero, el ministro Cosío, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Saldívar, que estaba como ponente. Del otro lado se anticipaban votos de el ministro Franco, por la razón que les había comentado previamente, del ministro Pardo Rebolledo, del ministro Pérez Dayán, del ministro Aguilar Morales, de la ministra Luna Ramos, y quedaba en el aire el voto de el ministro Valls Hernández, que en paz descanse. Y entonces ahí había, digamos, una duda respecto de qué iba a pasar, pero ese era el marcador previo, digamos, hablando en términos futboleros, salías al segundo tiempo, ya no al primer tiempo, ya sabías que el marcador estaba en un 5-5. Entonces, digamos, así es como estaba. Me pregunta acá José Adolfo si la contradicción de tesis limita el derecho a la presunción de inocencia. Me parece que no, pero creo que vale la pena ahorita platicar sobre las restricciones. Entonces, así es como estamos. Y pongo acá un círculo en la esquina para hablar de bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque me parece que durante la contradicción y en general la Corte ha hablado ha hablado constantemente del parámetro de control de regularidad constitucional.
al final del día la reforma lo que busca es generar un bloque de constitucionalidad. Se ha criticado el término porque supuestamente carece de rigor técnico. A mí me parece que no es para nada el caso. Me parece que se ha hablado de bloque de constitucionalidad en tres contextos que aún y cuando parece que son distintos, me parece que hay un hilo conductor bastante claro entre ellos. En Francia, el tema que tenían es que la Constitución no tiene un catálogo de derechos humanos, y no tiene un catálogo de derechos humanos porque el preámbulo de la Constitución remite al preámbulo de la Constitución previa, que a su vez remite a la Declaración de 1789, plena Revolución Francesa. Entonces, esa remisión de la remisión a otro instrumento lleva a la pregunta de esos derechos a los que remite son parte de la Constitución o no. Y lo que se resuelve por el Consejo de Estado allá en una interpretación constitucional es, por supuesto que sí, si la Constitución es la que ordena la remisión, todo eso forma parte del bloque, todo eso forma parte de este parámetro, y la doctrina lo denomina bloque de constitucionalidad, ¿no? Esta ampliación del texto constitucional para un catálogo de derechos humanos. En España la discusión la ha abanderado el Tribunal Constitucional para hacer referencia a la forma en la que los estatutos autonómicos, provincias locales, se articulan con la Constitución general. Y ahí el tema tiene que ver con distribución de poder. Pero si nosotros pensamos cuáles son los dos temas propiamente constitucionales por excelencia, son reconocimiento de derechos humanos y limitación del poder. Esos son los dos temas por excelencia desde que existe el constitucionalismo moderno. En ese sentido, me parece que ambas posturas son compatibles. En España no es que no tuvieran un catálogo de derechos humanos, pero tenían que ver cómo articular estos temas de distribución de poder. Y la otra experiencia que me parece relevante es lo que hemos vivido en Latinoamérica. En Latinoamérica no es que no tengamos un catálogo de derechos humanos. Muchas veces se ha duplicado el catálogo por la apertura a fuentes internacionales. Pero eso ha sido algo muy típico latinoamericano. Estaba en la Constitución argentina, está en la Constitución colombiana, Constitución boliviana, lo hemos visto ahora con la Constitución mexicana. Y esta duplicidad del catálogo, que pudiera parecer no tener mucho sentido para algunas personas, a pesar de que sí genera nuevos contenidos y una apertura interesante, y lo cierto es que tiene que ver mucho con legitimar a democracias nacientes, ¿no? Contexto americano, después de varios golpes de Estado y de varias dictaduras militares, algunas de las democracias que se iban estableciendo buscaban, con la ratificación de tratados internacionales, tener un compromiso firme con la comunidad internacional. Entonces, me parece que estamos realmente ante un bloque de constitucionalidad, pero bueno, ahí lo dejo por ahora. Acá, bueno, ya están acá las preguntas. Luego, lo que pasa es que creo que si no le pongo de respuesta, answer live, que ya está. Perdón, aquí estoy nada más para mi control mental, viendo que ya vaya, nos estamos atendiéndose. Entonces, bueno, lo siguiente, perdón, ya me... ahora sí. Ya que pasamos, digamos, de estas cuestiones previas, vamos ahora al análisis de la contradicción. La primera cuestión, que es la recepción de derechos humanos de fuente internacional. Y aquí decía un pequeño chisme cultural. A lo mejor habrán analizado los criterios contendientes, ¿no? Un criterio contendiente era del séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, que tenía que ver con un caso de una persona que fue detenida, deportada y se cancela su visa a Estados Unidos. Y ese caso lo destaco porque todo ese tema ocurre porque a la persona la confunden. Y la confunden con otra persona que presentó un asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tortura. O sea, lo confunden con una persona a la que sí estaban persiguiendo. Y ese otro caso ya dio lugar a todo un avance ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que este es uno de los criterios contendientes en la contradicción. El otro criterio viene del primer tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 11º circuito, el de Michoacán, y en ese circuito surge este asunto por una cuestión bastante curiosa a nivel anecdótico. Hay un profesor muy movido en temas de derechos humanos que le pide a sus alumnas y alumnos que para que empiecen a litigar y aprender a litigar y hacer planteamientos de derechos humanos, en alguna ocasión, esto me lo contó una de las personas involucradas, les pide que las multaran, una multa de tránsito, para que después le impugnaran, ¿no? A hacer suya, pues que le echaran ganitas con el tema. Y entonces de ahí vienen los dos criterios contendientes. En el caso del primer circuito, se adopta esta postura hasta ese momento tradicional
en el cual los tratados internacionales se mantenían siempre por debajo del texto constitucional, mientras que en el caso del Tribunal Michoacán considera que tratándose de derechos humanos, los tratados internacionales están a nivel constitucional. Acá me preguntan que si el bloque de constitucionalidad en México es el parámetro de control de regularidad constitucional. En efecto, a lo que ves que el nombre que aceptamos o que adoptamos fue bastante largo y bastante rebuscado porque se consideraba que el concepto de bloque de constitucionalidad realmente era poco técnico. Y eso es un poco lo que estaba tratando de abordar ahora. A mí me parece que no es poco técnico, a pesar de que las experiencias, aun y cuando son distintas, todas tienen un punto en común. Tanto en Francia como en España, como en los casos latinoamericanos que se ha utilizado el concepto, estamos ante una apertura del texto constitucional a fuentes distintas al articulado formal, porque la Constitución así lo ordena y con lo cual se genera este parámetro de regularidad. Pero este parámetro de regularidad es una consecuencia de tener un bloque de constitucionalidad. Acá no se le denominó así porque se había dicho que, insisto, que tenía poco rigor y ciertamente la Corte lo había utilizado en algún momento con poco rigor técnico y porque sonaba muy francés, porque sonaba como una figura que no tenía mucho arraigo, pues ciertamente no lo tenía porque no teníamos un texto constitucional que le diera ese arraigo. Ahora, después del chismecito cultural, chisme procesal, el asunto se lista primero ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que no había materia en la contradicción. Después se lista considerando que sí existía contradicción y finalmente piden que el asunto se liste en pleno por la relevancia que tenía. Entonces el asunto se manda a pleno, viene una primera ronda de discusión, se piden algunos ajustes y entonces llegamos al punto al que quiero aterrizar, digamos, ahora en esta parte de la charla. Y entonces ahora sí, en esta primera parte, ¿en qué consiste el estudio que hace el pleno, disculpen, de la Suprema Corte? El estudio que se plantea fue el tema de la jerarquía, tratados internacionales, ya se ha abordado, no es novedoso. Pero los precedentes son insatisfactorios, ¿no? Estaba un primer amparo en revisión 2069 del 91 que decía que los tratados eran iguales a las leyes federales. Después viene este amparo en revisión del Sindicato de Controladores de Tráfico Aéreo, el 1475-98, que se vuelve un precedente icónico porque es el primero que establece que los tratados internacionales pueden estar por encima de las leyes federales. Y luego viene un amparo en revisión 120-2002, que se resuelve por ahí 2006-2007, donde cambia la postura y se considera que realmente había un orden jurídico constitucional o había un orden nacional dentro del cual estaban los tratados internacionales y las leyes generales, haciendo una distinción entre leyes generales y leyes federales, ¿no? Y leyes generales siendo esta distinción que venía más o menos de los 80 en la Corte y que luego ya no se había retomado. Pero en los últimos dos precedentes, en el 1475 y en este 120, en los dos se hace una suerte de obiter donde dicen, bueno, pero pues esto podría ser distinto tratándose de derechos humanos, ¿no? Como que no se compromete una conclusión, pero se anuncia por ahí. Acá Ruth me pregunta sobre diferencia entre control constitucional y convencional. En sentido estricto sería el origen, si el contraste lo haces con la Constitución en sentido estricto o con tratados internacionales, sería convencional, pero en México, al tener un bloque de constitucionalidad, ya hacemos referencia a el control constitucional en un sentido amplio o como un control de regularidad que incluye tanto a la Constitución en sentido estricto como a los tratados internacionales. Entonces, si hablamos de control convencional, será la luz de instrumentos internacionales. Si hacemos referencia a control constitucional, hoy en México incluye ambos. Entonces, bueno, el proyecto que se propone el Pleno parte de este análisis de los precedentes sobre jerarquía. Después propone un análisis de la reforma en tres frentes, ¿no? Un análisis literal, sistemático y teleológico, que ahorita platicaremos. De las restricciones no se había dicho nada, y ahorita también platicamos ese tema. Y después hace un análisis de las repercusiones para la supremacía constitucional, ¿no? Donde se dice, bueno, que el texto constitucional ahora se amplía, que esto no cambia el principio de supremacía constitucional, solamente se predica de más disposiciones normativas y se concluye que los tratados internacionales tienen, en el caso de derechos humanos,
un parámetro de validez distinto, ¿no? Los tratados internacionales para incorporarse al ordenamiento mexicano tenían que estar de acuerdo con la Constitución, pero tratándose de derechos humanos, pues no es que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, sino que no generen un detrimento al texto constitucional. Pero me parece interesante que nos detengamos un poco más en el análisis de la reforma de 2011. Entonces, bueno, siguiendo con este segundo punto, el análisis literal que se propone consiste en reparar primero en que en el artículo primero, los párrafos primero y segundo constitucionales, en realidad hacen una referencia conjunta a los derechos de ambas fuentes. En todo momento se hace referencia a los Estados Unidos mexicanos, las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Luego el párrafo segundo dice las normas de derechos humanos de la Constitución y de tratados internacionales, de modo que se hace referencia a un conjunto normativo. Y luego cuando se analizan los principios de interpretación conforme y el principio por persona, en ambos casos se entiende que son aplicables respecto de este conjunto normativo del cual no se hacen distinciones. Entonces, esto tiene que ver con la forma en la que se construyen estándares. Cuando analizamos derechos, no es que vayas a una fuente y vayas a otra, tratas de construir cuál es el estándar de ese derecho. Aquí me detengo un poquito antes de continuar con el análisis. Si yo les digo cuál es el estándar de un derecho humano, tendría que revisar cuáles son las normas que están en la Constitución, cómo la ha interpretado quien tiene este carácter de intérprete que nos puede vincular, ya sean precedentes de la Corte, jurisprudencia de los regionales, de tribunales colegiados de circuito, cuáles son las normas en tratados internacionales y cuál es la interpretación que de las mismas ha hecho la Corte Interamericana y si tomamos en serio ya los presidentes de la primera sala de comités de Naciones Unidas, que es un tema que también trataré de apuntar al final. Todo esto nos lleva a construir un estándar. O sea, lo que hacemos al hablar de cuál es el estándar no es, oye, esta norma va en contra de esta, no, tratamos de generar contenidos armónicos, tratamos de articularlos. ¿Por qué? Porque los derechos muchas veces se reconocen en función de un momento y el lenguaje de ese momento suele impactar la manera en la que se reconoce en el texto constitucional o en un tratado internacional. No son lo mismo los tratados internacionales de los 60, que de los 80, que de los 90, que de los 2000, que los más recientes. La terminología va evolucionando, los principios interpretativos van siendo cada vez más complejos y más robustos, y me parece que hay muchas aparentes contradicciones que pueden llegar a salvarse en sede interpretativa. Y normalmente, como lo entiende el mundo, es, pues vamos a construir el contenido entre ambas fuentes. No es por qué esta fuente o por qué esta o no. O sea, no se ve en términos de competencia. Esta es una postura que en su momento recuerdo que planteó el ministro Aguilar Morales en la discusión de este asunto y como que no tuvo mucho eco, pero que tiene sentido si ustedes revisan lo que les pongo acá a la derecha, ¿no? La Constitución portuguesa dice: los preceptos constitucionales y legales relativos a derechos fundamentales deberán ser interpretados e integrados en armonía con la Declaración Universal. Y la Constitución española hace una referencia similar, dice: los derechos de la Constitución se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Se plantea un tema de interpretación armónica, en conjunto. Este tema de por qué el derecho de una fuente y no el de otro en términos de competencia es algo muy particular, muy mexicano. No necesariamente es algo compartido a nivel internacional. Aquí me pregunta Saela, dice, podríamos, no sé si es el nombre correcto, pero dice, podríamos considerar que el estándar de derechos humanos mexicano es el principio pro persona. El principio pro persona nos ayuda precisamente en la construcción del estándar. Cuando yo construyo el estándar, lo que veo es cuáles son todas las fuentes y cuáles son todas las interpretaciones de esas fuentes. Y a la luz de eso, trato de armonizar un contenido único del derecho que me va a llevar a establecer cuál es ese contenido mínimo y cuál es una metodología para su estudio. ¿Puede haber un caso de discrepancia? Sí, sí puede llegar a haber una contradicción. Por ejemplo, nuestra Constitución dice que los derechos civiles y políticos se suspenden con el auto de formal prisión. Todavía sigue hablando de auto de formal prisión. La Convención Americana dice que es hasta la sentencia, no con el auto de formal prisión. Curiosamente, esto coincide con lo que se ha dicho también en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
antes desde el Código Federal de Procedimientos Penales, y es lo que la jurisprudencia mexicana incluso sostiene, pero ahí hay una discrepancia. Entonces, cuando ya no es un tema salvable interpretativamente, ahí es donde en teoría entra el principio por persona. ¿Cuál es la disposición que resulta más amplia en su protección o menos restrictiva? Ya sea en la disposición normativa o en la interpretación de esa disposición normativa. Entonces ahí es donde entra, digamos, este tema del principio pro persona. Nos ayuda a construir el estándar. Ahora, me regreso a la presentación. Esta primera parte nos va encaminando hacia este tema de construcción de estándares, pero después viene un análisis sistemático. Dice, a ver, no nos quedemos en el artículo primero constitucional, vamos más allá. Vamos a reparar el artículo 103 y el 107 y vemos que los derechos humanos de tratados internacionales ya son parte de este parámetro de control de regularidad, dentro del amparo, en acciones de inconstitucionalidad, de modo que va más allá del simple reconocimiento. Perdón, al amparo en 103, 107, después en el 15 y en el 105. En el 15 constitucional, incluso la reforma introduce algo muy interesante, porque dice que estará prohibida en México la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y de aquellos que vulneren, que alteren, ¿no? En sentido de menoscabo, los derechos de esta Constitución y de los tratados. O sea, y el 15 constitucional, de alguna forma, lo que establece es que hay tratados internacionales que reconocen derechos humanos que son parámetro de validez de otros tratados internacionales o los tratados internacionales en general. O sea, ahí se empieza a entender que ya hay una distinción, que ya hay tratados internacionales cuyo contenido les pone en otro peldaño. Y después hace una interpretación teleológica. En esta interpretación teleológica es, bueno, ¿qué es lo que se quiso hacer con la reforma? La reforma era anunciada como la reforma para dotar de rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así lo dicen los dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos a la Cámara de Diputados. Ahí les pongo algunas ideas, ¿no? Era para reconocer los derechos de fuente internacional, no hacer distinciones entre derechos, elevar a rango constitucional los derechos de fuente internacional. Pero déjenme encender aquí el aire, que ya me estoy acabando un poco. Una disculpa, continuamos. Después, en el Senado, también se dice, bueno, esto es para ampliar el catálogo de derechos humanos. Las interpretaciones van en ese sentido. ¿Qué no se dijo en la propuesta que discutió el Pleno y que faltó en algún momento? Y esto me parece que hubiera sido muy relevante, pero como el tema de restricciones no venía en el estudio, ahorita platicamos el por qué no venía, dentro del proceso de reforma se llegó a plantear que se estableciera que los límites de la Constitución prevalecían y eso quedó fuera de la reforma. O sea, no es que no se hubiera previsto, es que se previó, se discutió y se rechazó esa postura. Acá tengo ya dos preguntas más. Me pone que cómo influye en la aplicación de principios en esta nueva forma de aplicación del derecho. Precisamente el principio pro persona y esta interpretación conforme lo que buscan es generar un análisis con enfoque de derechos humanos. Todos los problemas que se nos presentan, habría que ver quiénes son las personas involucradas, cuáles son los derechos en juego y cuáles son las obligaciones para todas las autoridades involucradas en eso. Y eso tiene que ver con este enfoque de derechos humanos. Me ponen acá, el principio por persona actúa como ponderador de un derecho para privilegiar a una persona. Justo no. El principio por persona nos lleva a establecer cuál es el estándar, cuál es la fuente aplicable, cuál es la interpretación de esa fuente aplicable. Pero si estamos en un caso donde yo estoy analizando, por ejemplo, aquí la pregunta la hace José Adolfo, otra vez José Adolfo. Si tú, terminando esta clase, decides publicar un artículo diciendo Arturo Guerrero es el peor expositor que ha invitado el colegio, Casas de la Cultura, por favor, ¿por qué están invitando a tipos como este? Etcétera, etcétera. Y te pones a analizar y tienes críticas fundadas sobre los contenidos que yo transmito hoy, sobre la técnica docente, sobre todo lo que tú tengas. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Es que José Adolfo afectó mi reputación o mi derecho al honor y decidiera demandarte, lo cual me parecería un despropósito absoluto, porque creo que los temas de libertad de expresión se contestan normalmente con libertad de expresión. Ahí analizaríamos cuál es el estándar de tu derecho a libertad de expresión. Y luego ahí podríamos aplicar el principio pro persona para la construcción del estándar. Y luego aplicaríamos
el estándar de mi derecho al honor, a la reputación. Y entonces ya, digamos, ya con principio por persona, ya construido este estándar de manera conforme, con esta interpretación conforme, entonces sí podríamos hacer una ponderación entre ambos. Pero no es que el principio por persona nos ayude a hacer esta ponderación. Acá, perdón, C. Medina pregunta, ¿cómo se definen los estándares en función de cantidad o calidad de tiempo? Esta parte no la termino de entender, si me ayudas a precisarla, pero bueno, vamos avanzando. Entonces, lo que se buscaba, les decía, ya con la reforma, haciendo este recuento, es literalmente no se hacen distinciones, sistemáticamente claro que se va hablando de nuevas fuentes en una ampliación del texto constitucional y se le da un tratamiento diferenciado a las normas de derechos humanos de fuente internacional que a las fuentes internacionales en general, y la interpretación teológica es clarísima. Esto por lo que hace a la primera parte, ¿no? Ahora, ya cuando empieza la discusión en esta parte, que es el primer tema que se discute, el debate arranca con una cuestión procesal previa, que les decía que ya se había discutido antes. O sea, arranca con un planteamiento de la ministra Luna Ramos que dice, oigan, estamos resolviendo una contradicción denunciada antes de la reforma constitucional con la reforma constitucional. Y ahí se avienta una discusión en el pleno como de 2 horas. Y en esa discusión de 2 horas todo el mundo está viendo si eso es relevante o no es relevante. Todos hablando de esta cuestión procesal previa. Salvo el ministro Valls, que pide la palabra y habla de que está de acuerdo con el proyecto y que le gusta la parte de la jurisprudencia interamericana, que ahí pareciera, digamos, que se está decantando a favor del proyecto, volviendo al tema del marcador. Y después alguien como que hace notar ahí que eso ya lo habían discutido antes, entonces la propia ministra Luna Ramos dice, no, no, solo una cuestión previa, retiro mi observación y ya esto ya estaba discutido, adelante. Y entonces ya se entra, ahora sí, al análisis de, el proyecto, y lo primero que se pone sobre la mesa es qué pasa con las restricciones. Acá, perdón, perdón, me decían igual Medina, de cómo se define un estándar de derechos humanos, qué elementos intervienen. Ese es el análisis de todas las fuentes, o sea, cada que tienes el derecho en juego, ves derecho de la persona. Si la persona pertenece a un grupo vulnerable, habría que ver si hay constitución, tratados y distintas fuentes que sean aplicables a esa persona, al derecho que está en juego, con todas las interpretaciones que se han hecho al respecto, y tratas de articularlas para ver de esas interpretaciones cuáles tienen que ver con, no sé, si es presunción de inocencia, pensemos es presunción de inocencia como regla de juicio, como regla de prueba, qué ha dicho la Corte Interamericana, qué ha dicho la Suprema Corte, si son compatibles dos interpretaciones, y ya que vas haciendo eso ya tienes ahora una construcción del estándar, porque ese estándar te va diciendo si este es el contenido o el alcance del derecho, cuáles son entonces las obligaciones para las autoridades involucradas, y a la luz de eso ya puedes analizar un caso. Espero haberlo explicado, el tema es bastante complejo, de hecho en el Consejo estamos elaborando una guía de construcción de estándares que creo que puede ser bastante interesante. Sobre el principio pro aczione, acá el principio pro aczione es un criterio, digamos, de favorabilidad. En caso de duda, consideras que la acción debe admitirse y no desecharse. Si tienes dudas sobre la oportunidad, se considera que es oportuna en lugar de que es extemporánea. Entonces, bueno, continuando acá con el tema de la discusión, se plantea todo de las restricciones. Y lo primero que hace el ponente del asunto es decir, oye, pero a ver, espérame, aquí este tema no tiene nada que ver con un caso de restricciones, tiene que ver con jerarquía de derechos humanos, punto. Entonces, las restricciones no son objeto de la contradicción. Y es lo primero que se plantea para no entrar a ese tema y dejarlo para un momento posterior. ¿Por qué dejarlo para un momento posterior? Porque se consideraba que no era el momento. De repente se presentan asuntos y para quienes trabajan en órganos jurisdiccionales, quienes están en la Suprema Corte, a veces tienes un asunto y quisieras resolver todos y cada uno de los problemas jurídicos de las personas, de la sociedad, del país y del mundo en ese asunto. Pero a veces el caso no da. Y a veces no da porque se requiere de cierta maduración. Y a veces no da porque también el asunto que se te plantea quizá pueda presentarse en términos un poco estrambóticos, un poco ruidosos, que te empantanen la discusión.
Entonces ahí lo que se plantea es primero decir, bueno, ¿sabes qué? Las restricciones discutámoslas después cuando tengamos un asunto de restricciones y lo vemos de manera puntual. Y ahí hay dos ministros que dicen, no, ¿sabes qué? Nos parece que no se puede hacer esto. El ministro Cosío y el ministro Pardo, si no me equivoco, dicen, no, 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 tenemos que analizar el tema de las restricciones. Y entonces se plantea una segunda propuesta. Bueno, dividamos el debate. Analizamos jerarquía y después analizamos el tema de las restricciones. Y ahí nuevamente los dos ministros dicen, no, 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 no nos parece que el tema sea divisible, creo que una cosa va de la mano con la otra, y en esos términos ya no se hace una división del debate. Y entonces se empieza a generar esta discusión y les decía, tenemos un marcador, una especie de 5-5 en función de las posturas que se habían plasmado previamente y se repite, en efecto. La diferencia y el sexto voto que iba a decidir todo el del ministro Valls, que en la cuestión previa se había posicionado, digamos, de acuerdo con el proyecto y destacándolo de la jurisprudencia interamericana, pero cuando ya entran a la discusión dicen, no, 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 a mí el tema de las restricciones me preocupa y lo que me preocupa de manera muy puntual es el arraigo en específico. ¿No? Está a nivel constitucional, se introdujo a la Constitución y me parece que eso es preocupante y tal. Y entonces a partir de ahí tienes una postura, digamos, mayoritaria en ese momento, un bloque de 6 votos, sosteniendo que el tema de las restricciones entendidas como límites a los derechos tendrían que prevalecer. Y entonces empieza a plasmarse lo que se ha denominado como un consenso, ¿no? ¿Y en qué concluye esta parte de la discusión? Concluye en mantener el proyecto prácticamente en sus términos, con algunos agregados muy menores, pero con una adición importante. Y entonces aquí dice, como ya se señaló, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo primero constitucional, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, disculpen, entiende que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. La norma constitucional. ¿No? Es interesante, digamos, el fraseo. Este es un agregado que se hace derivado de esta discusión. El ministro Cosío Díaz dice, yo con esto ya no puedo acompañar el proyecto. A mí me parece que esto no es un tema de consensos ni de compromisos. Creo que esta es una postura clara y yo con esto no coincido porque hablar de restricción jerarquiza nuevamente el tema y pone a los derechos de fuente internacional en segundo plano. Acá me pregunta Carlos Omar sobre el tema de las restricciones, considerando los pronunciamientos de Son Paxtel y García Rodríguez y la prisión preventiva oficiosa, ¿qué instrumento debe prevalecer? Esto es hacia donde quiero llegar hacia el final, Carlos. Entonces denme un ratito y les prometo que llegamos hacia allá. Quiero solamente tratar de explicar primero qué fue lo que se resolvió para después aterrizar a qué es lo que sigue y qué es lo que viene, además, en el debate de la Suprema Corte. Entonces, bueno, lo primero fue, este fue el acuerdo, ¿no? La restricción. Y con esto se pasa a la segunda parte que tiene que ver con la jurisprudencia interamericana. Es digamos, la siguiente parte de la exposición. Aquí es bastante sencillo. En el expediente Varios 912 se había reconocido que la jurisprudencia en casos mexicanos era obligatoria, pero para el resto de la jurisprudencia solamente tenía un carácter orientador. La propuesta que se formula en la contradicción de 393 es no es orientadora. ¿Por qué no es orientadora? Porque a nivel, digamos, a nivel académico, hay una distinción relevante entre disposición normativa y la norma. O sea, una cosa es el texto de la disposición y otra cosa es la interpretación que se le da. Y ahí, un poco en una lógica siguiendo, hay un librito muy, muy sencillo de Ricardo Guastini que dice, aquí me pregunta Komatsi sobre mi opinión de la prisión preventiva oficiosa desde la Constitución y la posible inconvencionalidad. Les prometo que ahorita llego a eso. Todas las preguntas que tengan sobre esa parte, si en 30 minutos no las he contestado, me dicen, Arturo, no le saques, aviéntate. Y prometo que contesto. Pero llego hacia allá, voy construyendo poco a poco para llegar a ese punto. Entonces, siguiendo Guastini dice, bueno, hay tres tipos de interpretación. Hay una interpretación que es cognitiva, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por interpretar, casi siempre lo definen como desentrañar el contenido, ¿no? Ese desentrañar el contenido es
pues, entender de qué va. No es la interpretación cognitiva, hacia dónde va esto. Pero también hay una interpretación decisoria. Puede ser que existan varias posibilidades interpretativas y de estas posibilidades interpretativas elijo una. Es el mandato típico de la interpretación conforme o inclusive el principio pro persona. Elijo la que resulta más favorable. Perdón, acá veo que en el chat también están poniendo algunas. Y me preguntan aquí algunas, me dicen, ¿cómo le explicaría a un niño de 6 años de qué trata la contradicción de tesis 293? Yo les pediría que me los pusieran en el otro chat, pero con todo gusto, ¿cómo lo explicaría en términos muy sencillos? Es decir, bueno, las personas tenemos derechos humanos como derecho a vivir, derecho a una familia, derecho a tener un nombre, y esos derechos normalmente han estado en la Constitución. Pero recientemente también hay tratados que son como acuerdos entre los países y esos países se ponen de acuerdo y han establecido nuevos catálogos de derechos. En el caso de nuestra Constitución, que es como este acuerdo que tenemos en México para ver cómo nos vamos a organizar, cómo nos gobernamos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, decidimos darle entrada a estos derechos que estaban ahora también en tratados internacionales. Entonces el tema era saber si esos derechos están en el mismo nivel o se encuentran abajo, porque pareciera que la Constitución dice que hay casos en los que tiene que prevalecer la Constitución. Entonces son como de primera o segunda categoría. Evidentemente trataría de explicarlo todavía más sencillo, pero creo que aquí, para efectos prácticos, aquí está. Si hay un niño de 6 años conectado, con todo gusto me dice y tratamos de aterrizarlo todavía más. Pero entonces, bueno, en el caso de la jurisprudencia interamericana ya ha resuelto el tema de la jerarquía, ¿no? Donde se dice, bueno, los derechos humanos están al mismo rango, pero hay que cuidar la restricción que está en la norma constitucional. Pasan al tema de la jurisprudencia interamericana y en esto, lo que les decía, se hace una distinción entre lo que es la disposición normativa y la norma, diciendo que la interpretación no solo es cognitiva o decisoria, sino en casos donde también es creativa. La interpretación puede ir más allá. Hay derechos reconocidos jurisprudencialmente, como el derecho a la identidad en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el libre desarrollo de la personalidad en el caso de la Suprema Corte Mexicana, que no estaba previsto expresamente en la Constitución, lo que se interpretaba de la misma. Y entonces lo que dice la Corte en este caso es, bueno, la Convención Americana es el texto, pero la norma, el contenido realmente lo ha ido definiendo la Corte Interamericana. ¿Qué pasaría si en un caso llega a México y dice, no, yo reconozco lo que le dice la Convención, pero no lo que dice la Corte Interamericana? Pues nos van a condenar. Entonces, de cierta forma, lo que dice la Corte Interamericana es una especie de extensión de la Convención Americana y por lo tanto tiene que ser vinculante. Y aquí se repite la votación que se había previsto anticipadamente, este bloque de 5, con el voto aquí sí del ministro Valls Hernández. Entonces aquí se posicionan el ministro Saldívar, el ministro Cosío, la ministra Sánchez Cordero, el ministro Silva, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Valls Hernández. Entonces a diferencia del primero, de una votación de 10 con el voto en contra del ministro Cosío, aquí queda una mayoría de 6 con el voto en contra del resto de ministra y ministros que no he mencionado en este momento. ¿Y qué pasa con las restricciones en este apartado de la jurisprudencia? Nada, perdón, ahí dejé una referencia de lo anterior, pero no, aquí ya no se resuelve absolutamente nada. Entonces, aquí haciendo una pequeña reflexión de cómo estamos con el esquema de fuentes internacionales y su traducción al mexicano, tratando de hacerlo un poquito más sencillo. Tenemos tratados, pactos o convenciones que serían, para efectos prácticos, entonces, normas constitucionales, primera parte de la contradicción de 293. Jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues ya es obligatoria, ¿no? Sería como jurisprudencia de la Corte o precedentes obligatorios de la propia Corte, cada caso individual. Y aquí le estoy agregando algo, resoluciones de comités de Naciones Unidas, porque recientemente la Corte ya se ha pronunciado sobre este tema también, diciendo que son vinculantes, cuando menos, las acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada. ¿Qué pasa con lo demás? Recomendaciones de la CIDH, declaraciones de organismos internacionales, resoluciones de relatorías y grupos de trabajo de la ONU. Explicar todo esto ya es un tema bastante más complejo, pero serían más o menos como tesis aisladas, ¿no? Razones superables, pero no soslayables. Sobre esto me remito a un amparo en revisión, amparo en revisión 13-2021. Y bueno, derecho comparado ya no es una fuente per se, pero pues vaya, con esta idea de constitucionalismo global hablamos normalmente de un diálogo jurisprudencial, pero digamos, el resultado de la contradicción en estos dos puntos está aquí.
Lo complicado está entonces en qué pasa con las restricciones. Y aquí me gustaría plantearles un ejercicio sobre qué fue lo resuelto, ¿no? Dice, hay que estar a la norma constitucional. Dice, ante una restricción expresa hay que estar en la norma constitucional. Pero ¿cuál es la norma constitucional? Esto es lo que dice la contradicción de tesis. ¿Qué es la norma constitucional? Entonces, aquí creo que tendríamos que comparar porque esto tiene que ver con comparación, ¿no? Para saber qué es lo más amplio. Si yo quiero saber qué es lo más amplio, tengo que comparar. Pero entonces, ¿qué comparo? Tenemos derechos de fuente internacional, derechos de fuente constitucional en sentido estricto, que se incorporan. Estos se supone que ya se incorporan al texto constitucional, los de fuente internacional. Pero ¿qué es lo que se incorpora? ¿En la enunciación del derecho o vamos más allá? Y entonces si yo les digo que quiero analizar si es más amplia la fuente constitucional en sentido estricto o la fuente internacional, les hago un ejercicio. Comparemos aquí derecho a la vida contra el derecho a la vida. Alguien que me quiera decir cuál de los dos es más favorable. A lo mejor en este punto están pensando, ya se le votó a Arturo, ya está preguntando tonterías, ¿cómo vamos a saber de qué me está hablando? Derecho a la vida, derecho a la vida son lo mismo. Yo les digo, no, 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 el derecho a la vida que está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o el derecho a la vida que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igual creo que no queda claro. Entonces vamos a hacer un ejercicio distinto. ¿Qué pasa si yo les pregunto, ¿qué es más amplio? ¿El derecho a la libertad o el derecho a la libertad? Van a decir lo mismo. Si Arturo, por favor, no consumas drogas antes de las exposiciones o no las que te alenten. Y aquí el tema es donde se pone interesante. ¿Por qué se pone interesante? Porque si yo quiero comparar, yo tengo que poder medir. ¿Cómo comparo lo que no es medible? O ¿cómo comparo cosas que no son comparables? Si yo les pongo aquí estas dos botellas de agua, ya estoy haciendo promoción indebida, pero bueno, una está vacía, esta no se alcanza a ver, o sea, medio borrosa, y otra está llena. ¿Cuál de las dos tiene más agua? Pues esta, claramente. Ahí es posible comparar. Si yo les planteo ¿qué derecho a la libertad es más amplio? Entonces tienes que decir, o sea, la pregunta o la repregunta creo que tendría que ser, bueno, ¿cuál es el contenido de cada uno? Y aquí es donde el tema se pone interesante. El derecho convencional, por ejemplo, la Constitución prevé casos de arresto administrativo. ¿La Convención Americana considera que eso es incompatible con el estándar convencional? No, también prevé el arresto administrativo. Ok, pero ¿qué pasa con casos de sentencia condenatoria? Ahí te pueden privar a la libertad. ¿Y qué diría la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿También te pueden privar con una sentencia condenatoria en materia penal? Claro que sí. Hasta aquí vamos igual. Oye, pero detenciones en flagrancia. Nuestra Constitución prevé flagrancia o caso urgente. La Convención Americana también. También se prevén casos de flagrancia. ¿Ok? Hasta aquí, pues la libertad realmente es igual. No tengo nada que comparar. Ah, pero nuestra Constitución prevé el arraigo. La Convención Americana no. Y nuestra Constitución prevé una prisión preventiva que puede ser oficiosa y puede ser justificada y por eso tiene este tamaño grande. La Convención Americana prevé casos de prisión preventiva justificada. Entonces, lo que ven clarito en estos círculos sería lo que nos queda de libertad en casos ante la justicia penal o administrativa. Esto es lo que nos queda. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿El que está en la Convención Americana o el que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Ahí sí ya puedo comparar. Pero lo interesante aquí es qué es lo que se incorporó al texto constitucional. ¿El derecho enunciado nada más o el derecho con todo y su delimitación? Porque la Convención Americana tiene esta regulación. La Convención Americana no es un catálogo de derechos hacia el aire. No dice artículo 3, derecho a la personalidad jurídica, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad. Aquí es artículo 7, derecho a la libertad, artículo 13, derecho a la libertad de expresión. No, la Convención Americana no dice eso. La Convención Americana dice, artículo 7, derecho a la libertad, y entonces te habla de qué casos permiten alguna privación de la libertad. Si tú revisas libertad de expresión, el artículo 13 de la Convención Americana no dice todos tienen derecho a la libertad de expresión. Dice derecho a la libertad de expresión, pero después viene restringible en casos, por ejemplo, de pornografía infantil.
o en casos de discurso de odio. Entonces, no se incorpora, a lo que quiero llegar es, no se incorpora al texto constitucional el derecho enunciado así nada más. Se incorpora el derecho delimitado, porque solo así puedo comparar uno con otro. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la norma constitucional? Pues es la norma del derecho con todos sus límites. De alguna manera lo que se pretendía era no zanjar la discusión y dejarla para un momento posterior, considerando que ya no se había aceptado excluir el tema de las restricciones de la contradicción en ese momento, que ya no se había aceptado dividir el debate y dejarlo ahí para interpretaciones posteriores. Interpretaciones posteriores, en los siguientes casos llegaron de inmediato, llegó uno de arraigo de inmediato y la postura que se adoptó fue el arraigo es compatible con la Constitución. Es constitucional. Esto, insisto, me va a llevar a la pregunta de ¿qué considero? Yo considero que es completamente inconstitucional. Dejen ustedes inconvencional. O sea, me parece que hay un fraude del Estado constitucional. Yo creo que nuestra Constitución no debiera aceptar cuestiones regresivas tratándose de derechos. Ahora ya está expreso, pero me parece que antes era sostenido interpretativamente. Pero más allá de eso, hay que explicar eso y hay que tratar de construirlo. El criterio de la Corte dice hay que estar a la norma constitucional, no dice a la norma de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Interpretable nuevamente. Y tan es interpretable que por eso los planteo este caso. Veo que aquí se me han acumulado algunas preguntas. Acá me preguntan igual de sentencias on Paxley, si atender a la jurisprudencia interamericana o no. Lo que pasa es que antes la jurisprudencia interamericana no era tan clara, ahora ya es clara y falta el pronunciamiento de la Corte al respecto, pero ahorita les voy dando más claridad a eso. ¿Se puede decir que la Constitución, los tratados y la jurisprudencia integran el bloque de constitucionalidad? En efecto. Un ejemplo de lo dicho sería el 33 constitucional y la no participación de ministros de culto en política. ¿Están hablando de restricciones? Por supuesto que sí. Yo siempre he pensado, participación de ministros de culto. Si votamos por Norberto Rivera, pues nos merecemos a Norberto Rivera, punto. O sea, nos merecemos a quien votamos. Así funciona la democracia. ¿Por qué decir que no? Pues muchas de estas cosas tienen que ver con delirios de persecución del siglo XIX, donde tenían una razón de ser, ¿no? Donde la iglesia estaba muy inmiscuida en esto. Ahorita me parece que hay otro tipo de restricciones. Un criterio adoptado puede ser retrotraído por otra nueva contradicción de criterio, pues podrían modificar el criterio adoptado sin lugar a dudas. Este reconocimiento de la jurisprudencia interamericana, sí, o sea que si eventualmente se podría dar marcha atrás, yo creo que sí. Se podría hacer de facto, me parece que sería incorrecto. ¿Qué pasa con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana? La propia Corte Interamericana le reconoce un valor menor que su jurisprudencia contenciosa, pero ese ya es un tema, digamos, un poquito paralelo. Recomendaciones de la CNDH pueden adquirir efectos vinculantes. Y lo que pasa es que ahí es la propia Constitución la que dice que no, y no resuelven una controversia en sentido estricto. O sea, no tiene esta capacidad de decir el derecho con fuerza vinculante para las partes. Me preguntan acá si la Constitución queda igual, por debajo, por encima de los tratados internacionales. Creo que el tema es que ya no se vinculan en esta clave de jerarquía, Francisco. Me parece que precisamente lo que se busca en la Constitución, esa es la interpretación teológica y eso es lo que se dice en la Constitución, es que lo importante son las personas. La Constitución es relevante por eso. El juicio de amparo es importante porque tutela derechos humanos. La Constitución está para tutelar los derechos de las personas que estamos sometidas a este ordenamiento jurídico, a este sistema normativo. ¿Qué prevalece? El derecho en su interpretación más amplia. Eso es lo que tendría que prevalecer. Si la Constitución no contempla excepciones a la aplicación de la pena de muerte, no hay una prohibición absoluta y no solo eso, hay un tratado internacional, hay un protocolo adicional a la Convención Americana sobre la abolición de la pena de muerte, ratificado por el Estado mexicano también. No sé quién se la quieras aplicar, Octavio, está prohibida todavía. Comparación de una y otra es debido a la protección de los derechos humanos. Sí, justamente. Entonces, aquí el punto sería esta comparación. Entonces, lo que se buscaba era dejar ahí. No obstante, no ignoro que esa no fue la interpretación que la mayoría le dio al criterio. Ahí están los 10 votos y ahí está lo que pasó después en el foro jurídico, pero a eso quiero llegar un poquito después. Entonces, bueno, hasta aquí por lo que se resolvió. Ahora, va mi postura. ¿Qué resolvió la Corte en ese caso? Eso que les planteé. Prevalece esa restricción constitucional. Hoy sigue siendo ese el criterio formal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa jurisprudencia vinculante, pero creo que se ha movido mucho. Ahora, creo que es interesante problematizar las premisas.
y aquí es donde me voy a mojar con todo y les doy mi opinión de todo lo que se ha planteado. Creo que es bastante problemático lo que pasó, digamos, en la forma en la que se discutió el asunto. Porque, bueno, a ver, no se planteó el tema de las restricciones. Ya les decía ahorita, las restricciones para mí también son las de los tratados internacionales, que también se elevan a rango constitucional, porque si no, no tiene sentido. Todo el tema del principio por persona, interpretación conforme. Esas también son fuente constitucional, el límite que está en la Convención Americana. Pero más allá, una postura que si se hubiera aceptado una votación dividida, habría cambiado radicalmente. Fíjense cómo las cuestiones procedimentales inciden en el fondo. Estoy seguro que era algo que no era previsible para los dos ministros que estuvieran en contra de esto, pero hubiera cambiado radicalmente la decisión. ¿Por qué? Porque llegaron a existir 6 posturas de ministros, los mismos 6 que votaron por el tema de la jurisprudencia interamericana, respecto a que las restricciones a las que se referencia el artículo primero constitucional no son límites, sino las del 29 constitucional. Y aquí recapitulo. ¿Qué dice el artículo primero constitucional? Que en los Estados Unidos mexicanos las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como sus garantías, viene esta distinción derechos-garantías, y luego dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Eso es lo que dice el artículo primero constitucional, y eso es lo que para un bloque en ese momento implicaba considerar que tendrían que prevalecer las restricciones. Y parte de los argumentos era esa parte del primero constitucional no se reformó. No se reformó, pero en este primer punto vamos a problematizar eso. Dice, cuyo ejercicio, ¿no? Aquí, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Pero qué artículo sí se reformó? El 29 constitucional, que es el que hace referencia a los casos de suspensión de derechos, ¿no? Casos de emergencia pública. Entonces, nos quedamos en eso, restringirse ni suspenderse. El artículo 29 sí se reformó. Antes hablaba de podrá suspender y ahora dice podrá restringir y suspender. Me regreso al primero. Perdón. Salvo en los casos, ¿no? Casos. ¿Qué casos? El 29 establece casos. Invasión, perturbación grave a la paz pública, cualquier otro que ponga en grave peligro a la sociedad. Me regreso a la redacción del primero constitucional. Dice, y bajo las condiciones. El 29 establece condiciones. ¿Cuáles? Puede hacerlo el presidente con aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente. En todo el país o en un lugar determinado. Por tiempo limitado. Prevenciones generales. Tiene que ser con medidas generales sin individualizar. O sea, no lo puedo individualizar a una persona en específico. La decisión tiene que estar fundada y motivada. Tiene que ser proporcional al peligro y tiene que permitir hacerle frente de forma rápida y fácil. Y además, esa decisión se tiene que regir por los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Entonces, el primero no se reformó, ciertamente, pero ¿qué artículo establece restricciones y suspensiones, define casos, establece condiciones que la Constitución establece? Y me falta una. Perdón. Aquí ya no lo puse, que la Constitución establece. Ya no les hice que el efecto de la presentación, pero ¿cuáles son esos que la Constitución establece? También hay casos de derechos que no están susceptibles de restricción y suspensión. ¿Y por qué mantenernos en la Constitución? ¿De dónde se sacó ese catálogo? Bueno, se sacó ese catálogo de tratados internacionales. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Convenciones Interamericanas contra la Tortura y contra la Desaparición Forzada. Ahí viene un catálogo de derechos que no se pueden suspender, incluso en una invasión. Por ejemplo, el derecho al nombre. ¿En qué le ayuda al Estado mexicano a hacerle frente a una invasión que en lugar de Arturo me llamen 340? O me llamen lo que sea que me quieran llamar. De nada. No sirve absolutamente nada. El derecho a la familia tampoco. El derecho a la vida. El derecho a la integridad. Ninguno de estos derechos es susceptible de restricción y suspensión. Entonces, hay una compatibilidad perfecta y absoluta entre el 29 y el primero. Entonces, aquí estamos. Me regreso a otra diapositiva. Ya, el primer punto lo dejo ahí, ¿no? Las restricciones.
Pero lo otro es, oye, pero es que si aplicas la norma convencional en esos casos de contradicción, pues desaplicas una norma constitucional. Sí, sí es cierto, pero aplico una constitucional también. Es constitucional porque así lo dice la Constitución. Pero avanzo más. El 133 constitucional. Y aquí me dicen, es que el 133 no se reformó. Es cierto, el 133 no se reformó, pero tampoco se había reformado con el Varios 912. ¿Y qué pasó en el Varios 912? Cuando se habló de control concentrado o control difuso, esto que les comentaba al principio, el 133 igual se reinterpretó a la luz del artículo primero sí reformado. Y el artículo primero reformado decía, todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones deberán respetar, proteger, garantizar, etcétera, etcétera. Entonces decía ahí, todas las autoridades deben tutelar derechos humanos. Si todas las autoridades deben tutelar derechos humanos, las juezas o jueces son autoridades, sí. Entonces también deben tutelar derechos humanos, sí. ¿Están en la Constitución? Sí. Entonces las juezas y jueces, incluso locales, deben aplicar la Constitución. Eso nos lleva a control difuso. Entonces se reinterpretó el 133 a la luz del primero. Pero curiosamente, en este caso, cuando hablamos de el concepto de ley suprema de la Unión, que es lo que hace ruido, que dice que los tratados están por debajo de la Constitución, no se reinterpreta a la luz del primero, que ya no hace una distinción tratándose de tratados en materia de derechos humanos. Eso me parece como un primer elemento importante. Pero un segundo elemento importante, el concepto de tratados internacionales, o el concepto de TI. Y me voy, perdón, aquí me tengo que ir uno por una, acá. ¿De dónde viene el artículo 133 constitucional? Y aquí les va un dato histórico interesante. El origen es la Constitución de Estados Unidos de 1787, es lo que tienen ahí en el cuadro superior izquierdo. Vean la redacción. Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos, en virtud de ella creadas, y los tratados previamente celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema de la Unión. Y luego viene la parte relevante que allá consideran como el sustento del control difuso. O sea, los jueces de cada estado estarán obligados a acatarla, aun cuando hubiere alguna disposición en contrario en la Constitución o las leyes de cualquier estado. Aquí está este concepto, digamos, de ley suprema de la Unión. Allá le llaman the law of the land, ¿no? Y entonces es esta ley suprema de la Unión. Este artículo se toma casi tal cual en la Constitución de 1857, cuadro superior derecho, que después se retoma casi tal cual en la Constitución de 1917, cuadro superior, inferior, perdón, izquierdo. Y luego se reforma en 1934. Y dice en la reforma, el texto actual, que en 2016 tuvo unos ajustes que no impactan en nada de lo que estamos discutiendo ahorita, pero se reformó en 34 ¿para qué? Porque decía, esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella, o sea, las leyes tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Y lo dice, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. Este estén de acuerdo con la misma fue para poner a los tratados claramente por debajo de la Constitución. Muy bien. Trivia. ¿Qué tienen en común 1787, 1857, 1917 y 1934? En ninguna de estas cuatro fechas existían tratados internacionales en materia de derechos humanos. No existían. ¿Por qué no existían? Porque esto es una creación derivada de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto de meter el arraigo a la Constitución para que no lo declaren inconstitucional, que se le ocurre a las autoridades mexicanas en 2008, esta que yo digo que es como una solución a los Javi Nobles, ¿se acuerdan de nosotros los nobles? ¿No? Pues pum, reforma la Constitución y ya qué inconstitucionalidad. Bueno, eso se le había ocurrido años antes a un grupo político que a lo mejor le suena, el Partido Nacional Socialista, conocido normalmente como los nazis, en Alemania. Reformaban la Constitución para ir retrotrayendo derechos. Entonces es una idea nazi, en esencia. Usar el derecho como herramienta de sometimiento y de supresión de derechos. ¿Qué es lo que hace la comunidad internacional? Dice, bueno, un tema que era propiamente constitucional y que siempre había quedado a los estados, pues hay que empezar a asumirlo desde la comunidad internacional. Y por eso es que vienen primero las declaraciones universal y americana de derechos humanos, y luego vienen los pactos internacionales, la Convención Americana, el Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales, y así, y así, y así sucesivamente. Entonces me regreso
en la presentación al 133 constitucional. Oye, pero es que el 133 no se reformó. Pues no, y no me importa, en esencia. Y no me importa porque no habla de eso. Primero lo podríamos reinterpretar a la luz del primero, pero no habla de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Oye, Arturo, ¿y de dónde te sacas que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son distintos que los tratados internacionales? No es un tema de género o especie. En cuanto al nombre, sí, pero el contenido obligacional es distinto. Los tratados internacionales son entre estados o con organismos internacionales. Acá son obligaciones frente a las personas. Se generan mecanismos supranacionales de supervisión. Contenido obligacional, los sujetos, la supervisión, todo es distinto. Y esto no lo digo yo. Esto lo decía la Comisión Europea que desapareció, la Corte Europea de Derechos Humanos, lo dice la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, lo dice la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Vamos a decir, oye Arturo, pero todos esos son de derechos humanos. Pero a lo mejor están un poco sesgados en su visión. Bueno, lo dice también la Corte Internacional de Justicia, lo dice la Comisión de Venecia, que se dedica a interpretar cuestiones constitucionales. O sea, esto es un consenso universal. Y esto no tiene nada que ver con los tratados internacionales tradicionales. Y luego sigo avanzando con las premisas. El punto 4 que les pongo acá, para mí es una solución técnica contra una defensa surrealista. Mi defensa técnica es este tema de aplicar o no aplicar, es porque lo ordena la Constitución. La Constitución es la que dice que tengo que atender la protección más favorable. Segundo párrafo del artículo primero constitucional. Entonces, ¿qué es lo que me parece surrealista en la defensa? Si me dices que no puedo desaplicar normas porque soy bien contra la Constitución, ese argumento se sostiene en la desaplicación de la norma que me ordena hacerlo. No desapliques la Constitución. Y para hacerlo, tienes que sostenerlo desaplicando el segundo párrafo del artículo primero constitucional. Me parece problemático. Pero me voy más allá. Y este punto yo creo que es el que me parece más impresionante de todo. El punto 5. La Constitución es expansiva. La Constitución es expansiva. Siempre se ha considerado que la Constitución establece mínimos que pueden ser ampliados. Esto no ha sido problemático prácticamente nunca. ¿En qué temas se ha ampliado? Derechos de pueblos y comunidades indígenas. El artículo 2 establece un mínimo. Dice la Corte, puede ser ampliado. Materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Suprema Corte establece mínimos que pueden ser ampliados por las leyes locales y se ha reconocido la validez. Oye, pero en materia penal, me voy a un tema más polémico. Les comentaba el tema de la suspensión de derechos político-electorales. Suspensión de derechos político-electorales. Con auto de formal prisión, dice la Constitución. Código Federal de Procedimientos Penales, antes del Código Nacional, desde aquella época, con la sentencia. Contradicción de criterios. Primera sala, Tribunal Electoral. Uno sostenía auto de formal prisión, otro sostenía sentencia. ¿Qué resuelve el Pleno de la Corte en esa contradicción? ¿No? La sentencia. ¿Por qué? Porque la Constitución establece mínimos que pueden ser ampliados. Ahí no se ve como un tema de competencia. ¿Es un límite constitucional? Sí, pero es un límite constitucional que amplía el Código Federal de Procedimientos Penales, que no tiene rango constitucional. Pero si lo hace un tratado internacional que sí tiene rango constitucional, arde Troya. Esto no tiene ningún sentido. O sea, me parece genuinamente que esto hay que irlo problematizando. Porque el problema es que la discusión se dio tan rápido, y es lo que pasa a veces con las contradicciones de tesis, lo ves en abstracto, que muchas veces no se ponen algunas premisas sobre la mesa. Creo que la Corte no discute con sus propios criterios, con su propio entendimiento de la Constitución en esos casos. Y por último, problematizando las premisas, problemas en derecho comparado. Oye, es que en derecho comparado esto no pasa. Ninguna democracia constitucional seria permitiría desaplicar normas constitucionales. Primero, nosotros lo hacemos en materia electoral cada que se ordena darle cumplimiento a una acción de inconstitucionalidad en periodo de edad electoral, decimos, bueno, pues ahí se hace una excepción. La primera vez que yo vi que se hizo una, y lo cito textual, dispensa constitucional fue en agosto 2008, me parece, 2007-2008, con una acción de inconstitucional en materia electoral de Hidalgo, creo. Y ahí se dijo, hagamos una dispensa constitucional. Pero este tema de conflicto entre normas constitucionales que pudieran llevar a la desaplicación de una norma
Es algo que les decía cuando hablaba del bloque de constitucionalidad muy latinoamericano. En Francia no pasa porque en Francia no había catálogo de derechos humanos. ¿Cómo va a haber duplicidad? En España no pasa porque su tema de bloque de constitucionalidad no tiene que ver con tratados internacionales tratados internacionales en materia de derechos humanos. En Estados Unidos, olvídense, tratados internacionales en materia de derechos humanos, en Alemania, pero en Latinoamérica, en México, donde tenemos constituciones que reconocen tratados internacionales en materia de derechos humanos, se puede dar esa duplicidad, se puede dar esa discrepancia. Entonces es un problema muy mexicano que requiere una solución muy mexicana. Así de sencillo. Creo que habría que replantear parte de las premisas sobre las que se discutió en su momento la contradicción tesis 293. Pero vamos más allá, ¿no? O sea, ¿qué sigue en todo esto? Y aquí entro a Sonpaxtle, entro a todo lo demás que me planteaban. Perdón, estoy viendo otras preguntas. El blindaje constitucional, me preguntan aquí el blindaje Comanzi, ¿no? ¿Cuál es mi opinión del blindaje constitucional en la prisión preventiva oficiosa? Es esto, me parece fraudes al Estado constitucional. O sea, yo creo que no podríamos dar marcha atrás al reconocimiento de derechos. Creo que se ha hecho con plena conciencia y tan es con plena conciencia que se pretende arropar a nivel constitucional, pero me parece que la Constitución tiene el propio mecanismo para que este tipo de cosas no pasen, que es el principio por persona. Entonces, no importa lo que le metas a la Constitución, y hay el principio de progresividad. Hay un principio de progresividad reconocido a nivel constitucional. Creo que con eso podríamos quedar salvados en eso. Me pregunta Juan Carlos, si se suspenden los derechos humanos en la Constitución, ¿también se deberá suspender los tratados internacionales? El catálogo que está en la Constitución ya es idéntico al de tratados internacionales. Y ahí están establecidos cuáles no se pueden suspender. Entonces podría suspender los demás y ahí están los requisitos. Autoridades administrativas, ¿por qué no pueden aplicar normas? Ahí hay un tema interesante. El tema es, lo pueden hacer quienes lleven a cabo control constitucional. Es un tema de género especie. Todas las autoridades deben tutelar derechos humanos, no todos pueden controlar disposiciones. Solo quienes pueden controlar, que son los jurisdiccionales, podrían desaplicar, porque es parte inherente del ejercicio. Además de que habrían tramos de responsabilidad que no estarían sometidos a ningún tipo de control o de revisión. A nivel jurisdiccional sí lo hay. Hay instancias, hay posibilidad de ir denunciando, de ir avanzando y eventualmente todo podría llegar a la Suprema Corte. En materia administrativa, no necesariamente. Un acto que reconozca derechos y que no necesariamente le dé posibilidad a alguien de impugnarlo, podría ya no avanzar. Entonces, ¿qué sigue? Yo creo que hay que replantear el criterio de la 293. Yo no creo que fuera un criterio erróneo. Me parece que fue un criterio que se adoptó en un escenario en el que no había una mayoría para otra cosa y que la mayoría en ese momento, con las posturas que sostenían en aquella época, me parece que hubieran dado una marcha potencialmente compleja, digamos, respecto al contenido de la reforma constitucional. Pero creo que hay que replantearlo. Creo que hay asuntos pendientes. Ya vienen, hay varios temas que tiene la Corte pendientes de prisión preventiva oficiosa de arraigo. Hay contradicciones de criterios también ya sobre el tema. Y hay 3 expedientes de recepción de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está pendiente ya, así como el varios del caso Radilla, hay un expediente que tiene turnados 3 ministros. Uno sobre Sonpaxtle, otro sobre García Rodríguez y Reyes Alpizar, y hay otro sobre la sentencia de Atenco, que también tiene que ver con el catálogo de delitos graves, no de prisión preventiva oficiosa, pero va, digamos, en la misma línea. Ya están esos asuntos pendientes de resolverse. Creo que se tiene que replantear. Creo que el criterio de la Corte Interamericana ahora sí es bastante contundente, es en un caso a México. Me parece que lo que hizo el Pleno de la región Centro-Norte en materia penal al decir que procede la suspensión en casos de arraigo va en esa línea. Me parece que ya la Defensoría está actuando en ese sentido, pidiendo revisiones de prisión preventiva oficiosa y ya han tenido un éxito de como en el 20%, o sea, ya va permeando poco a poco. Más de la mitad de los centros de justicia penal federal ya revisan como justificada los casos de prisión preventiva oficiosa. Entonces ya ha sido avanzando bastante. En ese sentido, me parece que la contradicción tesis ayudó a zanjar una discusión que, pero pues una solución transitoria.
Se tenía que replantear esa solución. Y creo que después las salas incluso fueron encontrando apertura. Y les pongo un caso. En su momento hizo mucho ruido lo de arraigo porque de repente se descarga en los órganos jurisdiccionales como toda esta presión o el peso del Estado. La Corte resuelve algo, permite impunidad. La Corte beneficia a delincuentes. La Corte... Entonces viene esta carga muy fuerte hacia las decisiones jurisdiccionales. Creo que llevar el caso de arraigo para arrancar esta discusión a nivel de estrategia de litigio quizá no fue la más adecuada. ¿Qué pasó y en qué caso la Corte después ya dijo, no, a ver, pues el estándar convencional, desaplicando el estándar constitucional en un caso de indemnización ante una expropiación? ¿Qué dice la Constitución? La indemnización es a valor catastral. ¿Qué dice el artículo 21 de la Convención Americana, interpretado por la Corte Interamericana? Es a valor comercial. ¿Qué es más benéfico? Pues el valor comercial frente al valor catastral. ¿Qué resolvió la primera sala? En un asunto lo pones el ministro Pardo, después la segunda sala, en un asunto me parece de la pones el ministro Pérez Dayán, y luego la primera sala otra vez, pues que había que estar al estándar convencional. Cada uno de los tres tiene soluciones un poco distintas en cuanto a la argumentación, pero las tres sentencias avanzaron ya más allá de lo que estaba establecido en ese criterio, en esa contradicción de tesis. ¿Qué sigue? Creo que hay todavía muchos otros avances pendientes. Ha habido casos recientes muy interesantes de apertura a otras fuentes internacionales, más allá de casos de la Corte Interamericana, y creo que hay replanteamientos importantes de principios rectores del juicio de amparo, y con esto voy entrando al cierre, nada más para dejarles aquí algunas provocaciones. Por ejemplo, de lo primero, apertura a otras fuentes internacionales. Tenemos el amparo en revisión 1077 de 2019 sobre la fuerza vinculante de las sesiones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada. Hay casos de ejecución de sentencias a nivel interno de la Corte Interamericana. Hay temas de soft law, ¿no? El principio de búsqueda, los principios de búsqueda del comité o el protocolo de Minnesota, que no son decisiones de comités vinculantes. Pero dice la primera sala en dos asuntos, particularmente el amparo directo en revisión 13-2021, dice, oye, pues es que los instrumentos soft law son documentos jurídicamente relevantes porque materializan derechos humanos. Entonces, estas directrices son aplicables a autoridades jurisdiccionales. Se puede justificar fundando y motivando la no atención al instrumento, pero si no, lo tendrías que atender. ¿Cómo le llamaría yo? Razones superables, pero insoslayables. Temas de técnica de amparo. Ha habido muchos avances. Carácter ex oficio del control, incluso dentro del juicio de amparo. Primero un amparo directo de revisión que dijo, pues no creo, y luego una contradicción de tesis de la ministra presidenta Norma Piña, la 351-2014, que dijo, claro que sí, también dentro del amparo. Oye, ¿y qué normas estudias? ¿La ley de amparo o la ley orgánica y la ley orgánica o todas? Todas, la misma contradicción de tesis. ¿Qué hacer con el control de la jurisprudencia? O sea, hay también discusiones interesantes que se han ido dando. Y control de normas constitucionales, pues ya se los decía ahora, ¿no? Ya vienen estos expedientes del caso Son Paxter, de García Rodríguez, etcétera. Entonces, bueno, con esto concluyo la presentación. Reviso las preguntas ahorita también, Nicole, si me ayudas a ver si quedan algunas pendientes. Me preguntaban, ahí está mi correo, ahí está mi cuenta de Twitter, por cualquier cosa. Tengo ya la presentación acá. Y Nicole, no sé, creo que traté de irles dando respuesta. Acá veo que quedan dos. Me dicen, ¿podría decirse que las normas de derechos humanos latinoamericanas carecen de seriedad y son necesarios los tratados internacionales para que tengan reforzamiento, credibilidad y procedibilidad subcontinental? No, no carecen para nada de seriedad. Lo que digo es que cuando las democracias se iban estableciendo, piensa, y voy a un término, a un tema súper pragmático: dinero, financiamiento internacional, cooperación internacional, inversión extranjera. Si tenías una dictadura militar donde te expropiaban las acciones de tu empresa, donde te podían deportar sin un debido proceso, etcétera, ¿cuál es la seguridad que tú le das a inversión extranjera, por ejemplo, para poder invertir en tu país? Oye, es que yo ya soy una democracia. De hecho, mi constitución la aprobé hace 6 meses. Van a decir, no, sí, espérame, 6 meses. O sea, Estados Unidos tendrá lo que sea, tiene 250 años de tradición. España ya tiene más de 70 años. Alemania igual, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Qué es lo que decían los países latinoamericanos? Bueno, tenemos esta adhesión a tratados internacionales, a organismos internacionales que refuerzan el compromiso que tenemos con la comunidad internacional. Entonces, no es para nada un tema de falta de seriedad, es un tema de fortalecer o robustecer ese compromiso cuando tienes pocos años de tradición democrática, por decirlo de alguna manera. Francisco dice, mi duda es que si bien es cierto que se adoptan derechos humanos nacionales e internacionales, las autoridades a las que se les exige acatar la aplicación de derechos humanos tienen la posibilidad o la libertad, dice, de acatarlos o no, porque no son coercitivos. Solo queda en una recomendación. Justo creo que no. Creo que la Corte ha ido avanzando en darle fuerza coercitiva a decisiones de la Corte Interamericana. Ahora ya lo ha hecho con decisiones de comités de Naciones Unidas. Lo interesante en el caso de los comités de Naciones Unidas, en ese amparo en revisión, no solo que dice que son vinculantes, que dice que es justiciable a través del amparo el seguimiento a las acciones urgentes del comité. O sea, les da fuerza y dice que el amparo es el instrumento incluso para vigilar su cumplimiento. Acá, control difuso de condicionalidad cuando estén en contradicción con Constitución y tratado. Yo creo que el principio por persona es el que lo tiene que resolver y me parece que hacia allá va. Acá me dicen, buenas tardes, señoría. No, yo no soy magistrado, juez, aquí nada más funcionario administrativo del Consejo. Lo que está pasando sobre los derechos que están siendo afectados por la eliminación de fideicomisos. ¿Puede el Poder Judicial dictar como inconstitucional esas decisiones del Ejecutivo? ¿Puede recurrir al control? Pues me parece que habría que ver cómo se impugnan, cómo se plantean, y pues todo acto de autoridad siempre está sujeto a control constitucional. Estas son las que veo acá. Nicole, no sé si en otro chat o quedan algunas ahí pendientes. Así es, maestro Arturo Guerrero Zazota, muchas gracias. Sí quedaron algunas dudas pendientes en la sección de preguntas y algunas planteadas en el chat. Si usted lo permite y en atención al horario que tenemos programado para la sesión, me permitiré realizarle las mismas en el tiempo establecido. Una pregunta que plantean en el chat es la siguiente. ¿Es posible ejercer un control o interpretación conforme aludiendo a criterios de otras regiones, por ejemplo, la Corte Africana o Europea? Perdón, otra vez, ¿me lo repites? ¿A la luz de jurisprudencia europea, por ejemplo? Ajá, Es que aludiendo estoy a... un poco sordo y no me traje mis auxiliares, entonces estoy aquí Claro, sufriendo un poquito. ¿Me la repites otra vez? claro que sí. Es posible ejercer un control o interpretación conforme aludiendo a criterios de otras regiones, por ejemplo, de la Corte Africana o la Corte Europea. Yo creo que no, o sea, no como vinculante. Yo creo que todo sirve para el diálogo, al igual que jurisprudencia de otros tribunales constitucionales. Cuando se habla del diálogo jurisprudencial, ¿de qué idea se parte? Se parte de una idea en la cual los tratados internacionales y las reformas constitucionales recientes de alguna manera han ido homologando el piso mínimo de derechos que todas y todos tenemos. Entonces, si bien yo no diría jamás que la jurisprudencia de la Corte Africana es vinculante en México, lo que sí diría es, puede ser interesante porque los derechos que analiza quizá no distan o son parecidos de los que estamos analizando acá. Entonces, las reflexiones que tenga una corte como la africana pudieran ser relevantes para una discusión acá, cuando menos para espejear, para saber qué sí discutieron, cuáles fueron las premisas, por qué no resolvieron un caso como quizá yo estoy planteando resolverlo. Eso me puede servir. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante normas de jus cogens? La postura ante normas de jus cogens. Lo que pasa es que las normas de jus cogens que se consideran como inderogables y que no admiten práctica en contrario estarían incluso por encima para efectos de la comunidad internacional de cualquier tipo de tratado o disposición normativa. La Corte realmente no ha hecho mucho hincapié en análisis de normas de jus cogens. Cuando se dieron los asuntos de genocidio hace muchísimos años, no hubo una reflexión al respecto. En los casos de desaparición forzada, en un asunto de la primera sala, el amparo en revisión 51, que es creo 2021, empezó a abordar de alguna manera el carácter de jus cogens, pero no hay ahorita un precedente vinculante que me venga a la mente al respecto todavía. No obstante, me parece que la postura sería asumirlo como vinculante. Muchas gracias. Otra pregunta que plantean es, ¿el análisis comparativo limita la aplicación de un derecho humano o la asertividad del derecho humano? Otra vez, el análisis, ¿qué? Perdón. Comparativo. Ajá. ¿Limita la aplicación de un derecho humano o la asertividad del derecho humano? El análisis comparativo per se, yo pensaría que no.
O sea, el análisis comparativo, no estoy claro dónde está la pregunta, pero habría dos puntos que se me ocurren ahorita. Uno primero tiene que ver con las fuentes. Si el tema es comparar entre distintas fuentes, yo creo que comparar no genera ninguna restricción. Lo que generaría la regresión o un problema de acceso sería adoptar una postura restrictiva o desaplicar una disposición normativa o una interpretación de una disposición normativa que le diera marcha atrás. Eso me parece que sí podría ser preocupante. El tema de comparar per se no lo veo como problemático. Muchas gracias, maestro. Y hay otra pregunta que parece que quedó pendiente en la sección de preguntas y respuestas, es si nos podría comentar por qué los jueces de distrito e incluso los jueces de instancia siguen practicando un positivismo en sus decisiones y difícilmente inaplican una norma infraconstitucional y prefieren no hacer el debido control, lo que lleva a múltiples quejas y revisiones. Yo creo que aquí el tema es complejo. O sea, es un tema, a veces creo que nos da miedo modificar el entendimiento que tenemos de algunos de los principios rectores del juicio de amparo, por ejemplo, y me parece que no es una cuestión menor. O sea, tú entras a la carrera judicial y te vas formando y pasas por controles, filtros, exámenes, capacitaciones, y la verdad es que vas interiorizando hasta el tuétano la práctica común. Y de repente una reforma viene y te dice, oye, tienes que desaprender para volver a aprender, tienes que cambiar ciertas cosas, hay que poner el informe de la relatora de independencia de magistrados y abogados de presentación de su mandato, la designaron a finales del año pasado, y su informe de presentación se llama Reimaginar la justicia. Me parece precioso el título. Y hablar de reimaginar la justicia hace referencia un poco a estos retos. Y el informe que presenta como informe anual tiene que ver con la justicia centrada en personas, ¿no? Empowerment, le llama empoderamiento. ¿Y qué implica un enfoque de justicia centrada en personas? ¿Y qué implica reimaginar la justicia? Implica precisamente regresar a la centralidad de las personas. Todo lo que hacemos como autoridades, todo está en función de las personas. Entonces, las reglas procedimentales, la forma en la que tratamos, las prácticas cotidianas que tenemos, tienen que pensarse a la luz de las personas, en sus contextos y con sus distintos retos y problemáticas. Si es una persona en situación de movilidad por un tema de desplazamiento forzado interno y le pido documentos que no va a tener porque fue desplazada interna por un fenómeno de violencia, de desastre natural o lo que sea, bueno, ¿cómo le puedo dar la vuelta a ese requisito? No es ignorar el requisito, es cómo lo interpreto a la luz de lo que está viviendo la persona. Oye, ¿eso lo puedo requerir yo de oficio? ¿Podría tenerlo quizá como hecho notorio en otro expediente? ¿Podría hacer una revisión oficiosa y sacarlo de ahí? Seguramente sí. Y en el amparo pasa mucho eso. Hay una sentencia, no de la Suprema Corte, no de la Corte, que me parecía preciosa, de un tribunal colegiado, que dice, en un tema de desaparición forzada, es que el amparo no está pensado para esto. Claramente no estaba pensado para esto, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es la autoridad responsable si no sé ni quién fue? ¿El acto reclamado cuál? ¿En dónde? ¿Cómo defino competencia? ¿Cómo defino cuáles son las medidas? ¿Y eso implica que dejo de actuar? No, para nada. Eso implica que me tengo que poner creativo para ver qué hacer. Y entonces las disposiciones normativas tenemos que pensar siempre las razones autoritativas, ¿no? Yo hago algo porque lo tengo que hacer. Bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás? Y cuando estamos ante derechos humanos, ese que hay detrás es fundamental. Esa disposición tiene una razón de ser o no la tiene. Afecta, acerca, obstaculiza, permite que la persona tutele los derechos que tiene en juego. Y no es ir desaplicando reglas por desaplicarlas, pero sí hay que pensarlas a la luz de los derechos de las personas que están frente a nosotras. Y creo que eso es lo clave en todo esto. Pensar el procedimiento centrado en las personas. Eso implica reimaginar la justicia y creo que eso es lo que nos toca. ¿Por qué es difícil? Pues porque llevamos toda la vida haciéndolo de cierta manera. Hay que cambiar. Las reformas tardan en implementarse. Es frustrante, sí, sí lo es, pero eso implica que puede tener carta de naturalización. Muy bien, maestro. Y finalmente, hay un planteamiento. ¿Considera que los administradores de justicia y operadores jurídicos deben hoy apostar más a construir por decidir cuestiones de fondo por sobre las de forma y así aprovechar la implementación de los precedentes? Fíjate, es una pregunta súper interesante esa. Yo creo que
no es desaplicar las cuestiones de forma, es entender para qué están. Y entonces, un tema que me parece muy interesante es todo lo referente a las reposiciones de procedimiento en los amparos. Las reposiciones de procedimiento, he escuchado gente que las defiende y dice, oye, a ver, es que también implica una cierta diferencia, quizá yo no tengo todos los elementos, quizá no los tengo, pero podría tenerlos. O sea, hay información que está en el expediente, hay información que podría recabar oficiosamente, hay información que está a lo mejor en otros expedientes. Les cuento un caso de un tema que tenemos como denuncia como Poder Judicial ante el sistema interamericano. Es un asunto donde el mismo juzgado condenó como a 17 personas en 15 procedimientos distintos por los mismos hechos, por un secuestro. Y entonces condena a una persona y luego le revocaba y luego condenaba a otra y tal. Y yo decía, en algún momento nadie en ese juzgado dijo, oye, espérame, ya tenemos otros 14 expedientes de eso, ¿por qué no los revisamos antes de seguir resolviendo como si este fuera el único asunto que tenemos enfrente? O sea, ¿por qué no hacer eso si eso es un hecho notorio para mí? Es mi expediente, un asunto que yo estoy resolviendo. Entonces, con las reposiciones de procedimiento, ¿por qué repondría el procedimiento? De plano no tengo cómo, y eso le va a beneficiar a la persona. Pensemos en asuntos penales. Le estamos pidiendo a las personas que paguen con vida la reposición del procedimiento. ¿Cuánto vale un día en la cárcel? Un mes, un año, 2 años. ¿Qué implica una reposición del procedimiento? Entonces, ¿qué consecuencias tiene lo que yo hago en un asunto? ¿Y cómo lo explico inclusive? Hay un tema que explicaba un colega del Centro de Estudios Constitucionales, Carlos de la Rosa, me parece un crack en temas de justicia procedimental, y decía Carlos de un estudio que estuvieron trabajando entre el centro con Yale, él hizo el doctorado allá, y decía, puso varios criterios. Decía, ¿qué es lo más importante para las personas para sentir que la justicia es justa, que es legítima? No es el sentido de la decisión, no es la argumentación, no es la eficiencia, no son las fuentes usadas, ninguna de esas es lo más relevante. Lo más importante para las personas es el trato que les dan. El trato que te dan. ¿Te hablan por tu nombre o no? ¿Te hablan como a ti te gusta que te llamen? Si te prometen que tal día va a estar listado, ¿cumplieron con eso? ¿Te atendieron o no? ¿Te dieron el expediente? O sea, implica pensar todo lo que hacemos en clave de las personas. Creo que eso es lo más importante. En la medida en la que nosotras reparamos en por qué hacemos lo que hacemos y lo pensamos a la luz de la implicación que tiene para la persona que viene enfrente, que no tiene la más remota idea de lo que está pasando, que viene en un momento de zozobra, de vulnerabilidad, quizá de crisis y que nos está poniendo un pedacito de su vida en las manos, ahí es donde creo que tenemos que replantear todas estas reglas y todas estas cuestiones de forma, porque la forma es fondo y no es tarea gratis. Hay razones. Cuestionemos esas razones. Eso es todo. Esa es la provocación que les dejo acá. Reitero mi agradecimiento por la invitación, por este tipo de espacios de reflexión y que sigan muchos, muchos más. Y pues bueno, muchas gracias por abrirme la puerta e invitarme a este espacio. La Corte presentó la clase magistral Sentencias de contradicción de tesis 293/2011, impartida por el maestro Arturo Guerrero Zazueta. La Corte contigo.